a tu palabra. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas. No sé si pueden decir amén, hermano. Que se escuche, hermanos. Amén. Quiero que hablemos, hermanos, a estas horas de la tarde con respecto a qué hacer cuando parece que hemos sido olvidados por Dios. Sería más bien, hermanos, una pregunta: ¿qué hacer cuando parece que hemos sido olvidados por Dios? Quiero decirles, hermanos y hermanas, amigos presentes, que este libro, la palabra de Dios, revela, hermanos, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, que los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios revela que los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son insondables, profundos. De hecho, hermanos, la palabra del Señor revela que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Esto significa, hermanos, que en nuestro transitar en esta vida, muchas veces, hermanos, nosotros, hermanos, interpretamos y juzgamos situaciones que vienen a nuestra vida de una forma. Mas sin embargo, hermanos, el hecho que esas situaciones vengan a nuestra vida y que nosotros las juzguemos y las interpretemos de una manera, no significan que son realmente como las interpretamos y como las juzgamos, sino que, hermanos, el Señor siempre tiene un propósito, el cual nosotros, hermanos, al presente, en medio, hermanos, ya sea de la aflicción, ya sea, hermano, de diferente situación que estemos atravesando, nosotros no logramos a entender cuál es el propósito de Dios, cuál es el alcance de Dios, cuál es el objetivo de Dios por el cual estamos atravesando ciertas circunstancias. Y lo que nosotros hacemos es, hermanos, interpretar, juzgar a nuestro juicio, hermanos, porque nuestros pensamientos y nuestros caminos no son, hermanos, como los de Dios. Ejemplo, hermanos, cuando una persona, poniéndolo de esa manera como un ejemplo, cuando una persona, hermanos, pierde un familiar querido, ya sea un esposo o una esposa, pareciera ser que, hermanos, en esas situaciones incomprensibles, en esas situaciones bastante oscuras, sombrías, pareciera ser que uno se siente como olvidado. Uno, hermano, no le encuentra razón y la gente dice: ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué siempre a mí me da reveses la vida? Y no solamente ese ejemplo, hay personas que, hermanos, tienen graves problemas económicos y que cada día, hermanos, están sucumbiendo en la crisis económica y que, hermanos, van en la vida golpe tras golpe, hermanos, golpe tras golpe, y la gente se pregunta y dice: ¿dónde está Dios en todo lo que a mí me está pasando? ¿Dónde está Dios que no aparece? ¿Dónde está Dios en todas estas circunstancias? O hay personas que, hermanos, muchas veces sufren injustamente. Hay personas que, hermanos, aún son arrestadas, llevadas a la cárcel. Personas que sufren, hermanos, una serie de acusaciones injustas. Pareciera ser que hay personas que la vida no es muy justa con ellos. Y la gente se pregunta y dice: ¿dónde está el propósito de Dios en todo esto? ¿Por qué a mí me ha acontecido todo esto? Pero ¿saben qué, hermanos? En la omnisciencia de Dios, en la sola potestad de Dios, en la soberanía de Dios, aunque en el presente las cosas se vean amargas, aunque en el presente el horizonte se vea oscuro, al futuro, hermanos, al más allá, a los días que vienen en el futuro, el Señor tiene, hermanos, un propósito definido, un propósito alentador para la vida nuestra.
Yo sé, hermanos, que más de alguno de nosotros estamos atravesando algún factor de los que he mencionado. Puede ser que la vida sea injusta con usted y que no se haya repuesto de esa, hermano, de esa situación. Puede ser que usted tenga problemas económicos y no vea la suya y cada vez esté sucumbiendo más y más y más y más. Puede ser que los problemas en el matrimonio sean dificilísimos. Puede ser que su problema matrimonial sea crónico y uno no entiende, uno no comprende cuál es la situación, cuál es, hermanos, el propósito de Dios. ¿Saben qué hay que hacer cuando parece ser que hemos sido olvidados de Dios? Paciencia, paciencia, que al final habrá un propósito, al final habrá una bendición de Dios, hermano. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, somos cortos de nuestros pensamientos y de nuestros caminos. No logramos a comprender los propósitos de Dios y por eso es que nos amedrentamos, nos asustamos, hermanos, nos sentimos como olvidados de Dios. Quiero decirles que mientras uno haya sido llamado con un propósito de Dios y el hecho que estemos atravesando circunstancias que no las entendemos, eso no significa que Dios nos haya olvidado, sino que Dios siempre nos tiene en su mano y en el momento vendrá la respuesta, en el momento vendrá el obrar de Dios, pero hay que tener paciencia, hay que tener esperanza en el Hijo de Dios, hermano. Amén, hermano. Amén, iglesia. Y ahí es donde encontramos nosotros a este jovencito, hermano, llamado José. ¿Cuántos han oído y han escuchado y han leído de este siervo de Dios, hermanos? Cualquiera pudo haber pensado que era injusta la vida para José, hermanos. Ustedes conocen el inicio de la vida de José. A los 17 años es, hermanos, groseramente, hermanos, maltratado por sus hermanos. A los 17 años la vida, hermanos, pareciera ser que era injusta para él. A los 17 años es arrancado del seno familiar. A los 17 años queda a la merced de la vida, donde parecía ser que ahora había sido vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas y luego había sido subastado, hermanos, en el mercado de Egipto para ser esclavo en aquella ciudad. ¿Qué había hecho José? ¿Qué era el problema que José había cometido? ¿Cuál era lo malo que José había cometido? Pero José no sabía, José no entendía que tenía que pasar por la mano de Dios un proceso. Tenía que haber el jugar de Dios, la mano de Dios, para que al final llegara a ser uno de los grandes hombres de Dios, que iba a quedar plasmado en la palabra de Dios para nuestra vida y para la edificación de los santos. Amén, hermano. Amén, hermano. Quizás usted no entienda lo que esté atravesando en su matrimonio, o quizás en su vida soltera, o quizás en el problema económico, o quizás en el problema del matrimonio, y usted diga: esto ya no tiene solución, esto no tiene remedio, yo no sé por qué la vida es tan mala conmigo. No es que la vida sea mala, no es que Dios sea injusto, sino que Dios algo está formando, Dios está tratando, Dios está trabajando. A su pronto tiempo vendrá la mano, vendrá la ayuda, vendrá la respuesta. Levanten la mano pues y digan gloria a Dios, a la palabra del Señor. La vida de José me impacta, hermanos, porque fue, hermanos, subastado en Egipto para ser esclavo, hermanos, y llegó a ser esclavo de la casa de Potifar. Así, hermanos, rápidamente ustedes conocen la historia y cómo este siervo de Dios llega. Y como la gracia de Dios, hermano, porque a pesar que uno esté atravesando situaciones difíciles, cuando uno es fiel con Dios, cuando uno es temeroso a Dios, cuando uno es obediente a la palabra, cuando uno, hermano, siempre tiene el respeto de Dios, la gracia de Dios nos ampara, el cuidado de Dios nos ampara. Amén, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Ustedes no dicen gloria a Dios, hermano, digan gloria a Dios. El favor de Dios no se aparta de sus hijos. Amén, hermano. Porque la Biblia dice que en aquella casa de Potifar llegó a ser uno de los capataces más de confianza de Potifar. Pero ahora parecía ser que la vida le jugaba otro revés. Después de estar en la casa de Potifar, donde había andado rectamente,